Imagínate vivir en un mundo totalmente diferente al que conocemos hoy. Un mundo donde la gente vivía cientos de años, donde el planeta era radicalmente distinto y donde la humanidad llegó a un punto tan extremo que tuvo que ocurrir un evento catastrófico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la Tierra antes del diluvio? ¿Cómo eran la cultura, la geografía, la espiritualidad e incluso la tecnología de los pueblos que vivieron en esa era misteriosa? ¿Qué pasó para que Dios decidiera intervenir de una manera tan drástica, enviando una gran inundación para transformar la historia de la humanidad? Hay pistas en la Biblia e incluso en registros históricos y científicos que pueden ayudarnos a reconstruir este periodo fascinante. Y créeme, algunas de estas revelaciones podrían cambiar por completo tu percepción sobre el mundo antes del diluvio. Así que, quédate conmigo hasta el final de este video, porque te vas a sorprender con los detalles de esta época casi olvidada. Antes de que empecemos, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y si conoces a alguien que también se interese por estos misterios de la Biblia, comparte este video para que más personas descubran estas verdades increíbles. Ahora, vamos a sumergirnos en esta aventura y a desentrañar los secretos del mundo antediluviano. Antes del diluvio, los seres humanos vivían por siglos, mucho más de lo que podemos imaginar hoy. Los patriarcas de la época registraban edades impresionantes, algunas sobrepasando los 900 años. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Su hijo, Set, alcanzó los 912 años. Matusalén, abuelo de Noé, vivió la increíble cantidad de 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo de la historia bíblica. Y Noé, el elegido para preservar la humanidad durante el diluvio, vivió 950 años. Pero, ¿qué explicaría esta increíble longevidad? Esta pregunta plantea varias teorías, y una de las más aceptadas sugiere que el ambiente de la Tierra, antes del diluvio, proporcionaba condiciones mucho más favorables para la vida humana. Se cree que una densa capa de vapor de agua envolvía el planeta, funcionando como un escudo protector contra la radiación solar y manteniendo un clima equilibrado, cálido y húmedo. Este ambiente ideal habría contribuido a la salud y longevidad de los antiguos. Sin embargo, cuando ocurrió el diluvio, esta capa se habría roto, desencadenando lluvias torrenciales que cubrieron toda la tierra. Después de esta catástrofe, el mundo pasó por cambios drásticos. El clima se volvió más frío y seco, y la radiación solar comenzó a afectar directamente a los seres humanos, impactando su salud y reduciendo significativamente su esperanza de vida. Otro factor que hacía único al mundo prediluviano era la intensa interacción entre lo divino y lo humano. La Biblia nos muestra que antes del diluvio, Dios hablaba directamente con ciertas personas, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, transmitiéndoles orientaciones, alertas y promesas. Además, también los advertía y corregía cuando se desviaban de sus caminos. Pero había otro aspecto intrigante de este periodo: la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que resultó en el surgimiento de una raza de gigantes conocida como los Nefilim. ¿Quiénes eran estos misteriosos hijos de Dios? Y estas hijas de los hombres, ¿qué eran, de hecho, los Nefilim? Estas preguntas se siguen debatiendo hasta hoy, y las interpretaciones varían. Una de las más comunes sugiere que los hijos de Dios eran ángeles caídos que al rebelarse contra Dios descendieron a la tierra y mantuvieron relaciones con mujeres humanas. De esta unión profana nacieron los Nefilim, seres híbridos con características tanto humanas como angelicales, conocidos por su fuerza descomunal, enorme estatura y una naturaleza violenta y corrompida. El impacto de la presencia de estos seres fue devastador, pues trajeron al mundo una ola de violencia y depravación sin precedentes.
La corrupción se esparció por la tierra, despertando la ira divina y llevando al juicio de Dios sobre la humanidad. Pero, ¿quiénes eran estos ángeles caídos? ¿Y por qué se rebelaron contra el Creador? Para comprender mejor, necesitamos regresar en el tiempo, incluso antes de la creación del mundo. La Biblia nos enseña que, antes de la fundación de la tierra, Dios ya existía en su majestad, junto con su Hijo, Jesús. Además, Él creó a los ángeles, seres espirituales poderosos, cuya misión era adorarlo y servirlo. Entre todos ellos había uno que se destacaba por su extraordinaria belleza e inteligencia. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es estrella de la mañana. Lucifer era un querubín ungido, uno de los más elevados entre los ángeles, y tenía el honor de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, su posición no le era suficiente. La soberbia se apoderó de su corazón, y consumido por el orgullo, la envidia y la ambición, deseó ser como Dios. No satisfecho con nutrir este deseo en su interior, Lucifer convenció a un tercio de los ángeles para que lo siguieran en rebelión contra el Creador. Su objetivo era usurpar el trono divino y ser adorado por todas las criaturas. No obstante, Dios, soberano y omnipotente, jamás permitiría tal afrenta. Como consecuencia de su rebelión, Lucifer y los ángeles que lo siguieron fueron expulsados del cielo y lanzados a la tierra. A partir de ese momento, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, que significa adversario, y sus seguidores se convirtieron en los demonios, espíritus malignos que actúan bajo su mando. Así dio inicio un conflicto que perdura hasta los días de hoy. La guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando Dios creó la tierra y formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Satanás vio en esto una oportunidad de venganza. Consideraba que el mundo le pertenecía y veía a Adán y Eva como intrusos. Decidido a corromper la creación divina, utilizó a la serpiente, una de las criaturas más astutas, para engañar a la mujer y hacerla dudar de la palabra de Dios. La serpiente mintió, afirmando que al comer del fruto prohibido se volverían como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva fue seducida por esta promesa engañosa. Tomó del fruto y lo comió, ofreciéndoselo también a su marido, que estaba con ella. En este acto de desobediencia, el pecado entró en el mundo. La inocencia original se perdió y la comunión con Dios se rompió. Además, la autoridad que Dios había concedido a la humanidad sobre la tierra fue entregada a Satanás, que desde entonces pasó a ser llamado el príncipe de este mundo. A partir de aquel momento, el pecado trajo consigo consecuencias devastadoras para la humanidad: sufrimiento, enfermedad, injusticia, violencia y la propia muerte. La historia del mundo se convirtió en una narrativa de caída y redención, de conflicto y esperanza, de juicio y gracia. Uno de los primeros episodios de esta nueva realidad fue el trágico destino de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Aunque eran hermanos, sus actitudes ante Dios eran completamente opuestas. Abel, que era pastor de ovejas, ofreció a Dios lo mejor de su rebaño como sacrificio. Su corazón estaba en sintonía con el Creador. Caín, por otro lado, era labrador y presentó a Dios los frutos de la tierra, pero sin la misma sinceridad de corazón. Dios, que ve más allá de las apariencias, aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto despertó en Caín un sentimiento destructivo de ira y celos. Incapaz de aceptar la corrección divina, cedió a la envidia y asesinó a su propio hermano en el campo. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, confrontó a Caín sobre su crimen. Le preguntó dónde estaba Abel. En respuesta, Caín intentó evadir la responsabilidad, respondiendo con arrogancia: «No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Pero Dios conocía la verdad. Su respuesta fue contundente:
La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como consecuencia de su acto, Caín fue maldecido. La tierra, que antes le daba sustento, ya no respondería a su trabajo de la misma forma. Su destino estaba sellado y su rebeldía lo llevó a una vida errante y marcada por la consecuencia de su pecado. Caín recibió de Dios un destino inevitable. Se convertiría en un fugitivo errante, condenado a vagar por la tierra sin un lugar de descanso. Ante esta sentencia, Caín reconoció el peso de su culpa y lamentó: «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy estoy siendo expulsado de la tierra y de tu presencia. Seré un errante, un fugitivo, y cualquiera que me encuentre podrá matarme». No obstante, Dios, en su justicia, determinó que nadie podría quitarle la vida a Caín sin sufrir consecuencias. Él declaró que, si alguien mataba a Caín, sería vengado 7 veces. Para garantizar esta promesa, Dios puso una marca en Caín, una señal para que nadie lo hiriera. Así, Caín partió de la presencia del Señor y fue a habitar en la tierra de Nod, al este del Edén. A pesar de su condena, Caín no se quedó sin descendientes. Se casó con una mujer, probablemente una de sus hermanas o sobrinas, pues Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. De esta unión nació Enoc, y Caín, en su intento de establecer un legado, construyó la primera ciudad de la historia, dándole el nombre de su hijo. Esta construcción demostraba que Caín poseía habilidades organizacionales y un espíritu emprendedor, pero también simbolizaba el intento de la humanidad de establecerse lejos de la presencia de Dios. Los descendientes de Caín se multiplicaron y dieron origen a individuos que se destacaron en diversas áreas. Jabal se convirtió en el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado, liderando un estilo de vida nómada. Jubal fue un pionero en la música, siendo el padre de los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín se convirtió en maestro en el arte de trabajar el cobre y el hierro, perfeccionando herramientas y armas. Entre los nombres mencionados, Naama fue la única mujer citada en el linaje de Caín, lo que indica que su historia puede haber tenido alguna relevancia. Estos avances mostraban el progreso de la civilización, pero también revelaban que la humanidad se alejaba de Dios, sumergiéndose cada vez más en idolatría, violencia y corrupción. Este distanciamiento de Dios se reflejó claramente en la vida de Lamec, un descendiente de Caín. Él fue el primer hombre en practicar la poligamia, casándose con 2 mujeres, Ada y Sila. Pero su maldad no paró ahí. Cometió asesinato, matando a un hombre que lo hirió e incluso a un niño solo por haberlo pisado. Su arrogancia era tanta que se jactaba de sus actos ante sus esposas, declarando: «Si Caín fue vengado 7 veces, entonces Lamec será vengado 77 veces». Esta declaración no solo revelaba su crueldad, sino que también mostraba un corazón endurecido, que despreciaba el juicio de Dios y se exaltaba en su propia iniquidad. Mientras el linaje de Caín se hundía en la perversidad, Dios trajo una nueva esperanza a la humanidad. Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, cuyo nombre significa sustituto. Él vino al mundo como una bendición, pues fue dado para ocupar el lugar de Abel, que había sido muerto por Caín. Set, a su vez, engendró a Enós, y con él se inició un nuevo linaje, marcado por la búsqueda de Dios y por la adoración al Creador. A diferencia de la descendencia de Caín, que se rebeló y despreció los caminos del Señor, el linaje de Set mantuvo un testimonio de fe y comunión con Dios. Entre los descendientes de Set, un nombre se destacó: Enoc. Él vivió de manera diferente a la mayoría de su generación. Mientras muchos solo registraban su existencia a través de nacimientos y muertes, Enoc tenía algo mucho mayor para ser recordado. Él caminó con Dios. Su comunión con el Creador era tan profunda que la Biblia nos dice que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte.
Más que un simple hombre justo, Enoc fue un profeta, anunciando el juicio de Dios sobre los impíos. Su fe y su intimidad con el Señor fueron tan agradables a Dios que se convirtió en el primer hombre en ser trasladado directamente a la presencia divina. La vida de Enoc nos enseña que, incluso en tiempos de gran corrupción, es posible vivir en fidelidad a Dios. Su ejemplo nos muestra que la verdadera grandeza no está solo en hechos terrenales o conquistas materiales, sino en una relación genuina con el Creador. Sin embargo, él fue una excepción en medio de una generación que, cada vez más, se distanciaba de la verdad. Y este alejamiento preparaba al mundo para un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La avaricia y la maldad dominaron el corazón humano. El mundo se convirtió en un lugar de traición, donde las familias se convirtieron en campos de batalla y los vecinos se explotaban unos a otros sin piedad. La corrupción se extendió como una plaga, y la Biblia nos revela que la tierra estaba completamente contaminada por la violencia. Los pensamientos de los hombres eran continuamente perversos, y sus intenciones estaban dirigidas solo al mal. Ante esta realidad sombría, Dios vio que la humanidad se había desviado completamente de sus caminos. Toda carne se había corrompido, y el Creador, entristecido en lo más profundo de su corazón, decidió que la única solución sería remover de la faz de la tierra todo lo que había creado, desde los hombres hasta los animales, reptiles y aves de los cielos. Sin embargo, en medio de tanta decadencia, un hombre encontró gracia a los ojos del Señor: Noé. Él era justo e íntegro en su generación, y su vida estaba marcada por una relación sincera con Dios. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y fue elegido por Dios para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Con esta misión, el Señor le dio instrucciones para construir un arca, un refugio para salvar a su familia y a los animales del diluvio que estaba por venir. El arca no era una embarcación común, fue diseñada por el propio Dios para resistir la gran inundación. Sus dimensiones eran impresionantes: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo equivalía aproximadamente a 45 centímetros, lo que significa que el arca poseía cerca de 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era una estructura colosal, con 3 pisos y varias divisiones internas, una única ventana en la parte superior y una puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar. Construida con madera de gofer, un material resistente e impermeable, y revestida con betún por dentro y por fuera, el arca fue hecha para soportar las aguas violentas del diluvio sin sufrir filtraciones. La capacidad de esta obra maestra de la ingeniería naval era impresionante. Espacio suficiente para albergar a cerca de 40,000 animales de diferentes especies, además de comida y agua para sustentar tanto a los animales como a la familia de Noé. Más que una simple embarcación, el arca era un símbolo de la gracia y de la misericordia divina, ofreciendo una única puerta de salvación para aquellos que eligieran confiar en la palabra de Dios. El Señor le concedió a Noé aproximadamente 120 años para construir el arca. Durante ese tiempo, no solo trabajó incansablemente en la construcción, sino que también predicó a su generación, advirtiéndoles sobre el juicio inminente. Sin embargo, nadie prestó atención a sus palabras. La gente continuó viviendo como si nada fuera a pasar. Se reían de Noé, lo llamaban loco y fanático, pues no creían que Dios destruiría el mundo con agua. Después de todo, hasta ese momento, nunca había llovido sobre la tierra. No comprendían que las fuentes del gran abismo serían abiertas, que las ventanas de los cielos se romperían y que las aguas cubrirían toda la superficie del planeta.
Ignoraban que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche, inesperado y abrumador. No sabían que su única oportunidad de salvación estaba en entrar en el arca por la fe. Y entonces, finalmente, llegó el momento determinado por Dios. El Señor le dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal puro tomarás 7 parejas, macho y hembra. De los animales impuros, solo una pareja, macho y hembra. También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, para preservar la vida sobre la faz de la tierra. Pues, dentro de 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de la faz de la tierra a todos los seres que he creado». Noé obedeció fielmente la orden de Dios y entró en el arca con su familia y los animales que el Señor había ordenado. Cuando el día determinado llegó, Noé ya había cumplido 600 años de vida. Las fuentes del gran abismo se rompieron, las ventanas del cielo se abrieron y las aguas cayeron sobre la tierra ininterrumpidamente por 40 días y 40 noches. Las aguas aumentaron rápidamente, elevando el arca, que pasó a flotar sobre la superficie. El diluvio fue avasallador. La inundación crecía de forma incontrolable, cubriendo completamente hasta las más altas montañas de la tierra. Las aguas prevalecieron sobre toda la tierra, cubriendo incluso los picos de las montañas más altas. La profundidad llegó a 15 codos por encima de las cumbres, sumergiendo completamente el paisaje. Ninguna forma de vida sobrevivió fuera del arca. Todos los seres vivientes que se movían sobre la tierra perecieron: aves, ganado, animales salvajes y todas las criaturas que se arrastraban por el suelo. La humanidad entera fue barrida, pues todo lo que poseía el aliento de vida en sus narices encontró su fin. El juicio divino se cumplió y toda criatura terrestre fue eliminada. Solo Noé y aquellos que estaban con él en el arca permanecieron vivos, protegidos por la gracia de Dios. Por 150 días, Noé y los suyos quedaron aislados dentro del arca, mientras las aguas cubrían el planeta. Sin embargo, Dios no se olvidó de él. El Señor envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Las fuentes del gran abismo fueron cerradas, las ventanas de los cielos se cerraron y la lluvia cesó. Lentamente, las aguas comenzaron a retroceder y al final de 150 días, el arca reposó sobre las montañas de Ararat, una señal de que el tiempo de la destrucción estaba llegando a su fin. Los meses pasaron y las aguas continuaron disminuyendo hasta que en el 10º mes, en el primer día, los picos de las montañas comenzaron a aparecer. Noé, aguardando pacientemente, esperó más 40 días antes de abrir la ventana del arca y probar las condiciones del mundo exterior. Soltó un cuervo que voló de un lado para otro, pero no encontró dónde posarse. Enseguida, soltó una paloma para verificar si las aguas habían bajado lo suficiente para que hubiera tierra firme. Pero la paloma regresó, pues aún no había lugar seguro para posarse. Después de más 7 días, Noé soltó nuevamente la paloma. Esta vez, al atardecer, ella volvió trayendo en su pico una hoja fresca de olivo, una señal clara de que la tierra comenzaba a renovarse. Noé aguardó más 7 días y soltó la paloma una última vez. Esta vez ella no regresó, indicando que ya había encontrado un lugar para vivir. Cuando Noé removió la cobertura del arca, pudo ver que la tierra ya estaba seca. En el primer día del primer mes del año 601 de su vida, la superficie de la tierra estaba prácticamente restaurada. Sin embargo, fue solo en el 27º día del segundo mes que todo se completó, y la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios habló a Noé, diciendo: «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Trae para fuera todos los animales que están contigo, aves, ganado y todos los seres que se arrastran sobre la tierra, para que se esparzan, sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra.
Noé, su familia y todas las criaturas dejaron el arca, cada uno según su especie, iniciando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Así que pisó en tierra firme. Noé, movido por gratitud y reverencia, construyó un altar al Señor. Tomó de todos los animales y aves considerados puros y ofreció holocaustos sobre el altar. El Señor recibió aquel sacrificio con un aroma agradable y en su corazón declaró: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues la imaginación de su corazón es mala desde su infancia. Nunca más destruiré todos los seres vivos como hice esta vez. Mientras la tierra exista, habrá tiempo de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, y eso nunca cesará». Dios entonces bendijo a Noé y a sus hijos y les dio un nuevo propósito: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El Creador renovaba su alianza con la humanidad, estableciendo un nuevo comienzo para un mundo que había sido purificado por el juicio, pero que ahora era restaurado por la gracia. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Con esas palabras, Dios reafirmó la misión de la humanidad, concediéndole nuevamente el dominio sobre la creación. A partir de aquel momento, el temor de los seres humanos estaría sobre todos los animales de la tierra, sobre las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve por el suelo y sobre los peces del mar. Todos serían entregados en sus manos. Además de las plantas, ahora los hombres podrían alimentarse de los animales, pero había una restricción: no deberían consumir carne con su sangre, pues la sangre representa la vida. Dios estableció un principio sagrado sobre la vida y la sangre, dejando claro que Él requeriría justicia por cada vida derramada. Ciertamente pediré cuentas de la sangre que fuere derramada, sea de animal o de hombre. De la mano de cada persona exigiré la vida de su semejante. Quien derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, pues Dios hizo al hombre a su imagen. Así, el Creador reforzó la santidad de la vida humana e instituyó la base para la justicia entre los pueblos. Una vez más, Él ordenó que la humanidad fructificase, se multiplicase y llenase la tierra, garantizando la continuidad de la creación. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos, declarando: «He aquí que establezco mi alianza con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Y no solo con ustedes, sino con todas las criaturas vivas que están con ustedes, aves, ganado y todos los animales de la tierra, todos los que salieron del arca, todo ser viviente está incluido en esta alianza. Nunca más destruiré toda carne por las aguas del diluvio, y nunca más habrá una inundación para devastar la tierra». Para sellar esa promesa, Dios dio una señal visible que serviría como recordatorio perpetuo de su alianza. «Esta es la señal de la alianza que hago entre mí y ustedes, y con todos los seres vivos que están con ustedes por todas las generaciones futuras. He puesto mi arco en las nubes, y él será la señal de la alianza entre mí y la tierra. Siempre que yo trajere nubes sobre la tierra y el arco iris apareciere en el cielo, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivos. Nunca más las aguas del diluvio destruirán toda carne». El arco iris se tornó entonces un símbolo eterno de la fidelidad de Dios. Siempre que apareciese en el cielo, sería un recordatorio visible de la alianza divina, una prueba de que Dios no abandonaría a la humanidad. Él prometió nunca más destruir el mundo con un diluvio, sino preservar la vida y conducir la creación a un nuevo propósito. Esa señal no era solo un recuerdo del juicio pasado, sino una esperanza viva del plan de restauración de Dios para todas las cosas. La alianza con Noé nos enseña que Dios es un Dios de gracia y misericordia, que concede nuevas oportunidades, incluso delante del pecado de la humanidad. Él no solo juzga, sino que también restaura.
El arco iris nos recuerda que el Creador tiene un plan soberano y que un día hará nuevas todas las cosas. Así como preservó a Noé y a su familia, Él continúa llamando a cada generación para vivir bajo su gracia y fidelidad. La historia del diluvio no es solo un relato de juicio y destrucción, sino también de esperanza y renovación. Dios, en su infinita misericordia, preservó a Noé y a su familia, ofreciendo a la humanidad una nueva chance de seguir sus caminos. Así como el arca fue la única forma de salvación en aquel tiempo, hoy tenemos en Jesucristo el verdadero refugio para nuestra alma. Él es el arco de nuestra alianza, la prueba viva del amor de Dios, que nos invita a caminar con Él en fidelidad y obediencia. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te enseña esta historia sobre la justicia y la gracia de Dios? Tu interacción es muy importante y ayuda a fortalecer esta comunidad de aprendizaje y fe. Si te gustó este contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos, pues hay mucho más conocimiento y revelaciones esperando por ti. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser edificadas por esta poderosa lección de la Biblia. Juntos podemos llevar este mensaje más lejos y tocar vidas con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.